We're going to pick up with the story of the settling of America. Vamos a comenzar con la historia de la fundación de América. And the first permanent English colony in America was Virginia. Y la primera colonia permanente que hubo en Estados Unidos fue Virginia. Now, when you read the history of North America, Ahora, cuando, Spain, go ahead. ahora, cuando usted lee la historia de Norteamérica, Spain had attempted to settle North America numerous times. España tuvo la oportunidad de establecerse en Norteamérica en muchas ocasiones. So Hernando de Soto in 1540 Entonces, por ejemplo, Fernando Soto en 1540 was traveling all through North America. estuvo viajando alrededor de toda Norteamérica. And unfortunately, he died and was buried in the Mississippi River. Y desafortunadamente él muere y fue enterrado en el río Mississippi. And Ponce de Leon was exploring Florida. Y Poncio de León estuvo explorando la parte de Florida. Around 1521. Alrededor de 1521. Coronado was exploring western area of America. Eh, Coronado estuvo explorando el área de occidente de Norteamérica. One time, 600 Spanish settlers tried to settle an island in South Carolina. Hace algunos años 600 españoles trataron de establecerse en una parte de Carolina del Norte. But they had Indian attacks and malaria. Pero recibieron muchos ataques por parte de los indígenas e incluso tuvieron malaria. And a very cold winter. Un muy frío invierno. And when the head of the expedition died, y cuando la cabeza de la expedición muere, the rest went back to Spain. El resto se regresó para España. And one very interesting story y una historia muy interesante was in the early 1500s. There was a comienzos de los años 1500 there was a Nunez expedition. Nunez, that was the name of the person. There was an expedition led by a Spanish person named Nunez. Una expedición liderada por de los españoles lideradas por Núñez. And it landed on the western side of Florida. Y ellos aterrizaron en la parte occidental de Florida. 400 settlers. 400 como conquistadores. But a hurricane destroyed their ships. Pero unos huracanes destruyeron sus barcos. And they traveled through the jungles and were ambushed by Indians. Y estuvieron como viajando a través de la jungla con indígenas. And they had 80 survive. Y solamente 80 sobrevivieron. And they went back to the coast. Se devolvieron a la costa. And they took the wreck of their ships and made rafts. Sí, entonces tomaban los restos que le quedaron de esos barcos y crearon como unas planchas planas, como unos botes planos para salir. And they floated along the Gulf of Mexico. Y estuvieron navegando a través del Golfo de México. Trying to get down to Mexico City. Tratando de llegar abajo hacia Ciudad de México. But when they reached the mouth of the Mississippi River, pero cuando llegaron a la boca del río Mississippi, it was so powerful, era tan fuerte, like the mouth of the Amazon, como si fuera la boca del Amazonas. It swept the rafts out into the sea.
Out to the sea. Sí, into the fueron llevados fa- hacia el mar, hacia el océano, far, far in el mar, muy al fondo del mar, dentro. and none of them were seen again, Y ninguno de ellos fue visto de nuevo. except one landed near Galveston. Excepto uno de ellos que llegó a Galveston, Well, Texas. en Texas. Pero was not Texas way back then. Pero pues en esa época no se conocía como Texas. And the Indians enslaved them, Y los indígenas lo esclavizaron, lo volvieron esclavo. and one of them escaped. Uno de ellos escapa His name was Cabeza de Vaca. y se conocía como cabeza de vaca, That was his name. ese era su nombre. And he traveled for 8 years amongst the Indians. Y él estuvo viajando por 8 años entre los indígenas. And he would pray for the sick Indians, Y él oraba por los indígenas que estaban enfermos and they would get healed. y se sanaban. And so he was considered like a faith healer, Entonces él era considerado como un sanador, like a holy man. como un hombre santo. And so the Indians respected and revered Cabeza de Vaca. Entonces los indígenas respetaban y de alguna forma tenían reverencia hacia cabeza de vaca. And so for 8 years, he is by himself wandering through this area where no European had ever been. Entonces él estuvo allí como por 8 años viajando a través de toda esta área que ningún europeo antes había viajado, Praying for the Indians. orando por los indígenas. He finally makes his way back to Mexico City, Finalmente él se abre camino para ir a México and then later he goes down and founds the city of Buenos Aires. y luego él sigue bajando y se encuentra con la ciudad de Buenos Aires. So a fascinating story. Entonces es realmente una historia fascinante. But for whatever reason, Pero por alguna razón, Spain never had a permanent settlement started in North America. España nunca se pudo establecer de forma permanente en América, en They Estados Unidos. did found the city of St. Augustine or St. Augustine in Florida, Ellos sí llegaron a la parte de Florida, but that was the only settlement they had. pero esa fue como en el único momento en que ellos pudieron como establecerse. So, after the sinking of the Spanish Armada, Entonces, después del hundimiento de la Armada Marina de España in 1588, en 1588, that's when the other European countries began settling in the New World. En esa época fue cuando los demás países europeos comenzaron como a establecerse en Europa. And France founded Canada Y Francia funda and the fundó Louisiana Canadá, Territory, territorio de Luisiana, and then the Dutch settled New York, los holandeses fundaron Nueva York and the Swedes and the Danes from the Danish from Denmark settled New Jersey and Delaware and Pennsylvania. y los daneses y los suecos fundaron lo que es Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware. And then the English settled Virginia. Y los ingleses fundaron Virginia. So, siguiente en the slides. So, in 1607, the En- English settled Virginia. Entonces, en 1607,
los ingleses fundaron Virginia. And the king controlled the colony. Y el rey controlaba la colonia. There were three types of colonies, Habían tres tipos de colonias. and the king was in charge of all three. Y el rey estaba a cargo de las tres. The first was a company colony. La primera era una compañía de colonia. And so a company colony was where the king gave monopoly rights to some rich guys. Entonces, la compañía de colonia era donde el rey le daba como poder de monopolio a las personas de estas colonias. And the king spent nothing and he risked nothing. Entonces el rey no gastaba nada y no ponía en riesgo nada, But he got a percentage of what came back to England. pero él obtenía un porcentaje de lo que volvía a Inglaterra. And so you had the British East India Company. Entonces tú tenías la compañía británica de Occidente, Oriente, And you had the Virginia Company. y tenías la compañía de Virginia. But the Virginia Company went bankrupt Pero la compañía de Virginia quebró with Indian attacks, con los ataques indígenas, malaria disease, enfermedades como malaria, and starvation. hambrunas. And so the king sent over a royal crown governor. Entonces el rey lo que hizo fue enviar un gobernante de la corona. So that is the second type of colony Entonces ahora tenemos un segundo tipo de colonia where the king rules directly with his appointed governor. donde el rey gobierna directamente con los gobernantes que él manda. The third type of colony El tercer tipo de colonia where the king gives the colony to some of his friends. era cuando el rey daba la colonia a alguno de sus amigos. So the King Charles II of England Entonces el rey Carlos II de Inglaterra gave all of Pennsylvania to William Penn dio toda Pensilvania a William Penn as his property. como su propiedad, se la entregó. So there are three types of colonies, and the king is in charge of all three. Entonces hay tres tipos de colonias y el rey está a cargo de todas. So in el Segunde, Virginia was the first colony, and the king was in charge of it. Entonces en la segunda colonia tenemos a Virginia y el rey estaba a cargo de esto. So the Pilgrims were separatists in England, Entonces, and they fled to Holland. ok, los peregrinos separatistas huyeron de Inglaterra y se fueron para Holanda In 1607, en 1607 and they were in Holland for 12 years. y estuvieron en Holanda por 12 años. And then Spain had controlled Holland, Y luego España toma control de Holanda and there was an 80-year war of independence. y hubo una guerra de 80 años por la independencia, Of Holland breaking away from Spain. de Holanda tratando de liberarse de España. So Holland became independent of Spain. Entonces Holanda se convierte como un país independiente de España. And it was an 80-year war. Y fue una guerra de 80 años. So the peregrinos were from England and now in Holland. Entonces los peregrinos son ingleses que ahora están en Holanda. But when Spain threatened to attack Holland, Pero cuando España pretende atacar a Holanda, that's when the pilgrims decided to flee again.
Ahí es cuando los peregrinos deciden huir de nuevo. This time, they were going to go to America, Pero esta vez iban a huir a Estados Unidos, to Jamestown, a Jamestown. and they were going to submit to the king's government. Y se iban a someter al gobierno del rey. And they got caught in a storm. Y se encuentran atrapados en una tormenta. It took them 66 days to come across the ocean. Les tomó 66 días para cruzar el océano. There were 102 pilgrims, Habían 102 peregrinos and they were in the deck, the in-between deck of the boat. y ellos estaban como en la parte media del barco. It was 4 feet high Era de 4 pies de alto, with no windows, sin ventanas, and they were in there for 66 days. y estuvieron allí por 66 días. It was not a cruise ship, No era un barco crucero. and when they got to America Y cuando finalmente llegan a América and they landed 500 miles away from Jamestown. y llegan finalmente a 500 millas de Jamestown. So they thought about going back into the ocean and sailing down the coast. Entonces ellos pensaron en seguir navegando hacia la costa. The coast of America in Massachusetts. Ah, ok. Y llegan a la costa de América de Massachusetts. The sand went far out into the ocean, Esa parte de la very playa. shallow, Y es muy bajo. and the boats would get stuck and sink. Y por esto los barcos se quedaban atascados, ahí atrapados. Siguiente. And so it's called the graveyard of ships. Entonces es conocido como el cementerio marino. 3,000 ships have sunk off the coast at that spot. Entonces hay más o menos como 3.000 barcos que han quedado náufragos en las costas de Cape Cod. Muy peligroso. Es bastante peligroso. Ujú. And so the pilgrim ship almost sank. Entonces el barco de los peregrinos casi naufraga. And so the captain of the ship Entonces el capitán del barco took them back to the coast and said, no more sailing. entonces los lleva a la costa y les dice, no vamos a seguir navegando. It is too dangerous to sail anymore. Es muy peligroso seguir navegando. So he tells the peregrinos to get off the boat. Entonces le pide a los peregrinos que se bajen del barco. And the peregrinos have a question. Pero los peregrinos Pregunta. tenían una pregunta. And the question was, Y la pregunta fue, who was going to be in charge? ¿quién iba a estar a cargo? There was no king appointed person on their boat. No había una persona delegada en el barco. Siguiente. And so the whole world was ruled by kings, Entonces todo el mundo era gobernado por reyes and the kings had their colonies, y los reyes tenían sus colonias, company colonies, compañías de colonias, royal crown colonies, colonias de la corona real and property colonies given to friends. y propiedades de colonias entregadas al rey. The peregrinos were none of these. Pero los peregrinos no hacían parte de ninguno de estos.
And so they do something unique. Entonces ellos hacen algo único. Siguiente. They give themselves the authority to start a government. Ellos se asignan como la autoridad para gobernar. And it was a polarity change in world government. Y fue un cambio político en el gobierno. Siguiente. Siguiente. And they wrote what is called the Mayflower Compact. Y ellos escribieron algo que se conoce como el Pacto de Mayflower. The barco was named Mayflower. El barco tenía como nombre Mayflower. And compact means covenant. Y compact significa pacto. Significant compact. And so the Mayflower Compact says, and you can read it, Noami. Entonces lo que decía el Pacto de Mayflower es: nosotros en la presencia de Dios, el pacto, nosotros juntos en el cuerpo civil político, para promulgar leyes justas e iguales como se cree que la mayoría conoce, a la cual prometemos toda la sumisión debida. So this was muy fácil, but muy importante. It was them giving themselves the authority to start a government. Entonces esto es algo muy importante porque ellos mismos estaban dando el poder de gobernar. Siguiente. And so instead of it being a government from the top down, Entonces, en lugar de ser un estilo de gobierno que va de arriba hacia abajo, it was from the bottom up. era de abajo hacia arriba. So it was a change in the flow of power. Entonces hubo un cambio en el fluir del poder. Instead of the king En- sending power down through his royal administrators, Entonces, en lugar de tener al rey distribuyendo el poder a través de sus gobernantes, it was the people deciding what the laws were going to be. era ahora la gente decidiendo cómo ellos querían que se distribuyera el poder. Inside the little Mayflower barco, Dentro de ese pequeño barco llamado Mayflower, it was like in the womb of the boat. era como en el vientre del barco. Like a madre tiene una bebé in the Como cuando womb. una madre está gestando su bebé. In the quiet secret of this little boat En lo callado y lo secreto de este barco was the change in the DNA, está ocurriendo un cambio en el ADN, a change in the flow of power un cambio en el fluir del poder on planet Earth. del planeta Tierra. Siguiente. So it's like electric switch, like a light switch where you switch it on and off. Entonces es como si fuera el switch de la luz, el interruptor de la luz que se prende y se apaga. It switched directions in Eh, the pilgrims. entonces vemos que el poder está cambiando de dirección. Siguiente. It's the difference between a pyramid and a living tree. Entonces vemos que es una diferencia como por ejemplo de la pirámide a un árbol, A pyramid is dead, en donde una pirámide está muerta, ruled from the top down, construida de arriba hacia abajo, and a tree is alive y un árbol está vivo, from the bottom up, de abajo hacia arriba, where every tiny root of the tree en donde cada pequeña raíz del árbol draws in water absorbe agua and nutrients, y nutrientes, which keeps the tree alive and growing.
lo que mantiene al árbol vivo y creciendo. Every citizen participates Cada ciudadano participa in making this thing work. en hacer que esto funcione. Does this make sense? ¿Esto tiene sentido? Siguiente. So instead of the divine right of kings, Entonces, en lugar de tener los derechos divinos de los reyes, where the creator gives the power to the king and he gives it to the people, de tener los creadores, como en donde el rey le da como poder a las personas, it's we the people. es, pasamos de eso a ser como nosotros, la gente. Siguiente. Where did the peregrinos get this idea? ¿De dónde sacaron los peregrinos esta idea? Siguiente. Their pastor, John Robinson. De el pastor John Robinson. He was not a king appointed pastor. Él no era, él no había sido un tipo de rey escogido. The King of England was the head of the Anglican Church. El rey de Inglaterra era la cabeza de la iglesia anglicana. And pastor of the Pilgrims was not in the Anglican Church. Pero el pastor de los peregrinos no hacía parte de la iglesia anglicana. He was a reformer. Él era un reformador. He is considered one of the founders of the Congregationalist Church. Él es considerado como uno de los fundadores de la iglesia congregacional. There is only 0.5% congregational church members today. Ahora solamente hay como un 1% de creyentes. So hoy is very small amount of churches are congregationalist. Entonces hay un porcentaje muy pequeño de iglesias congregacionalistas hoy. But back then, it had a big impact on government in America. Pero en aquella época tenía un impacto muy grande en el gobierno de Estados Unidos. So in the congregational church, Entonces en la iglesia congregacional, every member would fast and pray and vote. entonces cada miembro iba a orar, a ayunar y a votar. And it was small, like a home church, Y era pequeña como una iglesia de casa, where everyone would pray and seek the Lord, en donde cada persona iba a orar y buscar del Señor and then vote. y luego iban a votar. And so what the pilgrims did, Entonces los the peregrinos hicieron, peregrinos, they took their church government and made it their community government. hicieron del gobierno de la iglesia como una comunidad. Where everyone in Hicieron their de la iglesia, el gobierno de la iglesia como un ejemplo para el gobierno civil. so everyone in their church voted, Entonces cada miembro de la iglesia votaba and everyone in their community voted. y cada miembro de la comunidad votaba. Siguiente. The painting of this hangs in the U.S. Capitol Rotunda, Mm, esa es in una the dome imagen of the de los U.S. peregrinos en América. in the capital of America. So, siguiente. So the word pacto means covenant, like in the Bible. Entonces, la palabra pacto es como un convenio, que es lo que habla la Biblia. And the Reformation, the reformers studied
the covenant. Y los reformadores estudiaban este pacto. Siguiente. And here is a quote from their pastor, John Robinson. And you can read this. Y aquí The tenemos una peregrinos frase, son, tenemos una frase del pastor John Robinson que dice, tejer juntos como un cuerpo en convenio del Señor, nosotros sostenemos atados a todos los ciudadanos mutuos. siguiente. So the Puritanos got their idea of covenant from Israel. Entonces los puritanos tomaron la idea de pacto del pueblo de Israel. It's where people get their rights from God Es donde las personas obtienen sus derechos de parte de Dios and they're responsible to God y donde ellos son responsables ante Dios to treat each other nicely. de tratar a cada uno como conviene. Bien. Siguiente. So in the next century, Entonces en el siglo siguiente, Europe had what's called the Age of Enlightenment, Europa tiene la época que se conoce como la Ilustración and they changed covenant to a social contract. cambiaron el pacto a algo que se llama contrato social, Where it's a agreement of people with each other, donde es un acuerdo que tienen las personas entre ellas, with or without God. con o sin Dios. In the next century, En el, siguiente, en el siguiente siglo you had the French Revolution tenemos la Revolución Francesa and Marxism, y el marxismo. and they made it a social contract without God. Y ellos hicieron de esto un contrato social sin Dios. You get your rights from the group, Tú obtienes tus derechos del grupo and you're responsible to the group. y eres responsable al grupo. But the problem with this is, Pero el problema con esto es siguiente, the state becomes God, que el Estado se convierte en Dios, and the state gives you your rights, en donde el Estado te da tus derechos, but if the state does not think you are giving enough back, pero si el Estado considera que tú no estás dando lo suficiente de vuelta, the state can decide that you are useless and worthless, el Estado puede decidir que tú eres inútil and the state can kill you y el Estado te puede matar because you do not have any rights porque tú ya no tienes derechos, other than what the state gives you. aparte de lo que el Estado te está entregando. Siguiente. But the Puritans Pero los did puritanos, not believe that. ellos no creían en esto. The Puritans and Israel Los puritanos en Israel believed that you got rights directly from God, pensaban que ellos obtenían sus derechos directamente de Dios, not from the state. no del Estado. And you're responsible to God Y tú te vuelves responsable ante Dios to treat other people fairly. de tratar a las otras personas justamente. So, siguiente. So the Pilgrims were, and the Puritans were believing in the Israel idea of covenant. Entonces los puritanos y los peregrinos creían en la idea de pacto que tenía Israel. So the Peregrinos came to Massachusetts in 1620. Entonces los peregrinos llegaron a Massachusetts en 1620 And they lived successfully for 10 years. y vivieron exitosamente por 10 años. And so in 1630, siguiente, Entonces en el año 1630 the Puritanos came to America. los puritanos llegaron a Estados Unidos. The Puritanos were inside of the Anglican Church.
Los puritanos venían de estar dentro de la iglesia anglicana, trying to purify it from the inside, tratando de purificarla desde sus adentros, where the peregrinos were outside of the mien- Anglican Church. mientras que los peregrinos venían de la parte de afuera de la iglesia anglicana, fuera de la iglesia anglicana. So, beginning in 1630, Entonces, al comienzo de 1630, siguiente, the Great Puritan Migration happens. la gran migración de puritanos comienza And 16,000 Puritans come to Massachusetts and America. y 16,000 puritanos llegan a Massachusetts en Estados Unidos. There were just a couple hundred peregrinos, Solo hubieron a algunos como miles de peregrinos, but there are thousands and thousands of Puritanos. pero eran miles de miles de miles de puritanos. Siguiente. Now, a change happens in the Puritanos. Entonces hubo un cambio en los puritanos. In England, the Puritanos did not like the king telling them how to have church. Entonces los puritanos en Inglaterra no les gustaba cuando el rey les ordenaba lo que tenían que hacer. But once the Puritanos came to America, Pero una vez los puritanos estando en Estados Unidos, they changed and thought maybe it's not a bad thing that the government tell the church how to have church. pensaron ellos, bueno, realmente quizá no es tan malo de que el gobierno nos tenga que decir de cómo hacer las cosas, Because there were so many thousands of Puritans, porque había tantos de miles de puritanos they became the government. que ellos se convirtieron en el gobierno. And they thought that maybe it's okay for the government to tell the church how to have church. Entonces ellos pensaron, bueno, quizás es bueno que el gobierno le diga a la iglesia cómo hacer iglesia, Because they were in charge. porque ellos estaban a cargo. Siguiente. So it was Puritan religious uniformity. Entonces había una uniformidad puritana religiosa. And if you did not believe the way the Puritans did, Entonces si tú no creías de la forma en que los puritanos creían, you were in trouble with the government. estabas en problemas con el gobierno. Siguiente. So here is a quote from Supreme Court Justice Black. Entonces aquí tenemos una frase de Justice Black. Dice, And you can read it. cuando algunos de los mismos grupos que se habían opuesto enérgicamente a la establecida Iglesia de Inglaterra se encontraron suficientemente en control de los gobiernos coloniales, aprobaron leyes que nombran a su propia religión como la religión oficial de sus respectivas colonias. So they made the Puritan religion official. Entonces ellos hicieron de la religión puritana como la oficial. And if you did not believe the way the Puritans did, Y si tú no creías de la forma en que los puritanos lo hacían, you were persecuted eras perseguido and you fled. y tenías que huir. Siguiente. So the pastors who were non-conforming pastors, they had to flee the Puritan uniformity. Entonces los pastores que no eran conformistas tenían que huir de la uniformidad puritana, sí. And they fundaron nuevas comunidades, Ujú. Y fundaron nuevas founded new comunidades. colonies. Right. Siguiente. So, who were these pastores? Entonces, ¿quiénes eran estos pastores? One was Reverend John Cotton Uno fue el reverendo John Cotton in Boston, Massachusetts. en Boston, Massachusetts.
and he was Puritan. Él era puritano. And then there was a Reverend John Lothrop. Y también había otro reverendo John Lothrop. He and his church fled the Puritans, Él y su fled from the iglesia Puritans. huyeron de los puritanos And he and his church founded a city called Barnstable, y ellos Massachusetts. fundaron una ciudad que se llama Barnstable en Massachusetts. And another pastor was named Roger Williams. Y otro pastor que se llamaba Roger Williams. And he and his church founded Providence, Rhode Island. Y ellos fundaron la provincia que se llama Rhode Island. And he founded the first Baptist church in America. Y él fundó la primera iglesia bautista en Estados Unidos. So all of the other Baptist churches in America started with Roger Williams. Entonces todas las otras iglesias bautistas comenzaron con la iglesia de Roger Williams. And another pastor was John Wheelwright. También había otro pastor llamado John Wheelwright. He and his church founded a city called Exeter, New Hampshire. Ellos fundaron otra ciudad llamada Exeter, New Hampshire. And another pastor fled from the Puritans, Y otro pastor huyó de los puritanos, Reverend Thomas Hooker. el reverendo Thomas Hooker. He and his church founded Hartford, Connecticut. Él y su iglesia fundaron otra ciudad. Ya, no sé. So this was unique on planet Earth. Y esto era algo único en toda la Tierra. At a time when China was ruled by emperors, Para el tiempo en que China era gobernado por emperadores, India was ruled by Maharajas, India era gobernado por a Raja, Maharajas, which ya, means king, lo que significa rey en hindú. and the Muslims were ruled by the Sultan, Y mientras los musulmanes eran gobernados por sultanes, and African tribes had chieftains, chiefs, y las tribus africanas estaban gobernadas por jeques, como jefes. and Russia had czars, Rusia tenía los zares, and there was the king of Portugal, king of Spain, king of France, entonces también estaba el rey de Portugal, el rey de España, el rey de Francia and the king of England. y el rey de Inglaterra. The whole world was ruled by kings. Todo el mundo estaba siendo gobernado por reyes. And in New England, you had pastors and their churches forming communities. Teníamos entonces en Nueva Inglaterra pastores, iglesias conformando comunidades. And they were writing the laws. Y ellos estaban escribiendo las leyes. It was a unique experiment on planet Earth. Era un experimento único en el planeta Tierra. Siguiente. So this was 50 years before Europe's Age of Enlightenment. Entonces esto fue 50 años antes de la era de la Ilustración en Europa. These were non-conforming pastors fleeing the Puritans. Y estos eran pastores no conformistas que huyeron de la religión de puritana. Siguiente. And so Reverend Thomas Hooker and his little church they fled Massachusetts and founded Hartford, Connecticut. Y entonces el reverendo Thomas Hooker y su iglesia fundaron lo que fue en Massachusetts. Bueno, huyeron a Massachusetts y fundaron lo que es la ciudad de Connecticut. Siguiente. Siguiente. And when they got to, now it's interesting, in Massachusetts, the Puritans said, Entonces esto es interesante porque en Massachusetts los puritanos decían that only Puritans could vote in elections. que solo los puritanos podían votar en las elecciones.
And Thomas Hooker said, Pero Thomas Hooker decía, anybody who is a Christian should be allowed to vote in elections. quien quiera que sea cristiano debería poder votar en las elecciones. And that was a big enough difference Y esa fue una gran diferencia, lo suficiente for Thomas Hooker to tell his church, para Thomas Hooker decirle a su iglesia we are leaving. que tenían que irse. Get your wagons and your cows, Tomen sus vacas, tomen todo and we're just going to leave Massachusetts. y tenemos que dejar Massachusetts. And they went into the woods Entonces fueron en el bosque, and they traveled for several weeks viajaron por muchas semanas until they found an area hasta que encontraron un área where they made friends with the Indians donde hicieron amigos con los indígenas and they called it Connecticut. y lo llamaron Connecticut. So this is where the pastors are forming the government. Y esto es entonces donde los pastores están formando el gobierno. Siguiente. So you can read this. So the people of Connecticut ask their pastor, Entonces la gente en Connecticut le preguntaron a su pastor, how do we set up a government? entonces, ¿cómo levantamos un gobierno? And Reverend Thomas Hooker gives a sermon Y entonces el reverendo Thomas Hooker da un sermón in 1638, en 1638 and you can read the quote there. y él dice lo siguiente, dice, la base de la autoridad se establece en primer lugar en el libre consentimiento del pueblo. And so this was unique in the world. Entonces tenemos que esto era algo único en el mundo At a time when the world is ruled by emperors and reyes and sultans and jefes, en donde el mundo estaba regido por reyes, emperadores, sultanes y jefes, they are top-down governments. donde eran gobiernos que iban de arriba hacia abajo, Reverend Thomas Hooker said it's bottom-up government. mientras que el reverendo Thomas Hooker decía que el gobierno era de abajo hacia arriba. Siguiente. And so this influenced America's Declaration of Independence. Entonces esto inspira a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. It's gobierno del conocimiento de los gobernados. Sí, Government by the consent of the governed. Gobierno por el consentimiento de los gobernados. Siguiente. In his sermon, Reverend Thomas Hooker said, En el sermón, el reverendo Hooker dijo, el privilegio de la elección le pertenece al pueblo, de acuerdo con la bendita voluntad y la ley de Dios. el siguiente, that influenced the U.S. Constitution. Eso influenció a la Constitución de los Estados Unidos. Les. Y decía, nosotros, el pueblo, para formar una unión más perfecta. So it's nosotros el pueblo, that we the people. Entonces el enfoque está aquí en nosotros, el pueblo. Siguiente. And another quote from Reverend Hooker. Y bueno, aquí hay otra frase del reverendo Hooker donde dice, ellos que tienen el poder de nombrar oficiales y magistrados, está en su poder también para establecer los límites y limitaciones del poder. Siguiente. And so his sermon was written down. Entonces su sermón fue escrito, fue registrado. And it became the Constitution for Connecticut. Y se convirtió en la Constitución de Connecticut. They called it Las Órdenes Fundamental de Connecticut.
Exacto, sí, se convirtió en las órdenes fundamentales de Connecticut. Fundamentales. En el año 1639, En el año 1639. historiador John Fiske lo llamó la primera constitución escrita en historia. Correcto. And so Right. this was a blueprint for the other colonies in America and eventually the U.S. Constitution. Entonces, esto se convierte en el ejemplo para las colonias de Nueva Inglaterra y la Constitución de los Estados Unidos de América. It was the pastor's sermon. Fue el sermón de un pastor. You can see now how it was not a top-down form of government. Entonces se pueden dar cuenta que no era una forma de gobierno que iba de arriba hacia abajo. It was the people ruling themselves from the bottom up. Eran las mismas personas gobernándose de abajo hacia arriba. Which was an idea that came from a pastor's sermon. Lo cual fue la idea de un pastor que sale de un sermón. And he got the idea from the Bible. Y él obtiene la idea de la Biblia. In particular, the first 400 years when Israel came out of Egypt. Especialmente de los primeros 400 años cuando la iglesia sale, perdón, el pueblo de Israel sale de Egipto. Before they got King Saul. Antes de que ellos tuvieran al rey Saúl. So we're going to talk a little more about that in a moment. Entonces, en un momento vamos a hablar un poco más de esto. Siguiente. So Connecticut was called the Constitution State. Entonces, Connecticut era llamada como la Constitución del Estado. Y siguiente. Es llamado hoy en día Constitución del Estado. Even their automobile license plates have Constitution State. De hecho, en las placas de los carros hoy en día, ahí podemos ver que dice como el estado de la Constitución. Connecticut es el estado de la Constitución. So Connecticut is called the Constitution State. Entonces Connecticut es llamado el estado de la Constitución. And they got their idea for the Constitution from Pastor Thomas Hooker's sermon. Y ellos obtienen la idea de la Constitución de un pastor llamado Thomas Hooker y su sermón. Siguiente. So in England, entonces en Inglaterra, they have a historical plaque. Tienen una placa histórica dedicated to Thomas Hooker. Dedicada a Thomas Hooker. Siguiente. And it says, founder of the state of Connecticut, father of American democracy. En donde dice, fundador del estado de Connecticut en 1633, padre de la democracia americana. Over there, they think that this pastor is the founder of American democracy. En este lugar ellos creen que el fundador de la democracia de los Estados Unidos es un pastor. Siguiente. Another plaque. En otra placa. In England. En Inglaterra. Says Thomas Hooker, Puritan clergyman. Dice Thomas Hooker, clérigo puritano. Reputed father of American democracy. Como padre reputado de la democracia americana. Siguiente. There is a statue of Thomas Hooker. Hay una estatua de Thomas Hooker. At the capital of Connecticut. En el Capitolio de Connecticut. In the city of Hartford. En la ciudad de Hartford. And the statue, Thomas Hooker is holding a Bible. Y en la estatua vemos a Thomas Hooker sosteniendo una Biblia. Siguiente. And the base of the statue. En la base de la estatua. It says, leading his people through the wilderness, he founded Hartford. Dice, guiando a su gente a través del desierto,
Él funda Hartford Siguiente. On this site, he preached the sermon which inspired the fundamental orders. y dice, en este sitio él predicó el sermón que inspiró las órdenes fundamentales. And in another plaque in Hartford, Y hay otra placa en Hartford. siguiente, Thomas Hooker preached his famous sermon, The Foundation of Authority is Laid in the Free Consent of the People. Dice, Thomas Hooker predicó su famoso sermón, lo que fue la fundación de la autoridad, the Foundation of Authority. Ah, ok. La fundación de la, o la base de la autoridad es desplegada o establecida en el consentimiento libre de las personas. Sí, en el siguiente. Consent of people. And then it says that the people wrote his sermon down and it became the fundamental orders of Connecticut, Y their dice government. que entonces su sermón fue escrito y se convierte en la base para las órdenes fundamentales de Connecticut. Pastor Thomas Hooker's sermon Entonces, became the government. entonces el sermón del pastor Thomas Hooker se convierte en el gobierno. Siguiente. So, what do the fundamental orders of Connecticut say? Entonces, ¿qué es lo que dicen las órdenes fundamentales de Connecticut? And you can read that. Dice, donde está un pueblo junto reunido, la palabra de Dios requiere que para mantener la paz debería haber un gobierno ordenado y decente establecido según Dios. Siguiente. El pueblo nos reunimos para ser un solo estado público o estado libre asociado, para preservar la libertad y pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesús, a quien ahora profesamos. So it was the people that established the government, Entonces fueron las personas las que establecieron el gobierno. and the purpose was they wanted to preach the gospel. Y el propósito era que ellos querían predicar el Evangelio. And that was the government in Connecticut from the año 1639 Y este fue como el gobierno de Connecticut en 1639 up until 1818. hasta el año 1818. They used the pastor's sermon as their government. Cuando usaron el sermón de este pastor para gobernar. Siguiente. Here is another plaque in Hartford, Connecticut. Aquí tenemos otra placa de Hartford, Connecticut. Siguiente. And you can read. Dice, la congregación de Thomas Hooker estableció la forma de gobierno sobre la cual la Constitución de los Estados Unidos está modelada. The Constitution of los Estados Unidos es modelada from Pastor Thomas Hooker's congregation, his church. Right. La Constitución de los Estados Unidos está modelada con base al mensaje que dio el pastor Thomas Hooker. Siguiente. Now, one of the things that was interesting Una de las cosas que fue interesante during the Reformation, durante la Reforma, when the Muslims were conquering Greece cuando los musulmanes estaban conquistando Grecia and the Greek scholars were fleeing to Europe, y los eruditos griegos estaban huyendo a Italia, and the reformers could translate the Bible from the original Greek language, y cuando los reformadores pudieron comenzar a traducir la Biblia desde el griego original, they noticed some differences in definitions. notaron algunas diferencias en las definiciones. So back to my slide. One of the verses
that the reformers looked at Uno de los versos en los que los reformadores observaban was from Mateo, era del libro de Mateo, and you can read. de 16-18, que dice, sobre esta roca yo construiré mi iglesia y la puerta del Hades, de los Hades no la dominarán. So the word iglesia is a Greek word, ecclesia. Entonces vemos que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. En el siguiente, another verse from Mateo, you De, can read it. tenemos otro verso en Mateo que dice, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un gentil o un cobrador de impuestos. So in el palabra iglesia is from Greek, and the Greek word is ecclesia. Entonces vemos que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. En el siguiente, so in Greek, ecclesia means llamada asamblea. Entonces tenemos que la palabra en griego, eclesia, significaba asamblea. Siguiente. Una lees, The por meaning. favor. El significado es una asamblea, una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a algún lugar público. Y más. Siguiente. A un lugar público, una asamblea de las personas convocadas en un lugar público del consejo con el propósito de deliberar. Y una más. Siguiente. La asamblea de los israelitas. So, siguiente. El rey Jaime in Inglaterra, cuando translating the King James Bible, entonces el rey de Inglaterra, rey Jaime, cuando estaban haciendo la traducción de la Biblia, he wanted that word iglesia, ecclesia translated iglesia or church. Y él quería que esa palabra eclesia fuera traducida como iglesia. He did not want it translated assembly or congregation. Él no quería que esa palabra fuera traducida con palabras como asamblea o congregación. Because he wanted to be the head of the iglesia. Porque él quería ser la cabeza de la iglesia. And how can you be the head of something that is a bottom-up form of government? Entonces, ¿tú cómo vas a querer ser la cabeza de algo que tiene una forma de gobierno que va de abajo hacia arriba? He wanted the power to go from top down. Él quería que el poder estuviera de arriba hacia abajo. And he wanted to be at the top. Y él quería estar en la punta, a la cabeza. And he did not like the reformers that thought that the power should be in the assembly or the congregation. Y a él no le gustaban los reformadores que pensaban que la iglesia era una asamblea o una congregación. And the Reformation believes that power should be more in the assembly or congregation. En donde, bueno, los reformadores creían que el poder, no, la iglesia era una asamblea o una congregación. And even some churches want to have assemblia in their name, like the Assemblies of God. Entonces, de hecho, algunas iglesias querían tener como asambleas a su nombre, como por ejemplo asambleas de Dios. So the reformers emphasized the congregation or the assembly. Entonces los reformadores se enfocan mucho en lo que es asamblea o congregación. Siguiente. And Reverend Roger Williams founded the Baptist Church in America.
y el reverendo Roger Williams, el fundador de la Iglesia Bautista en Estados Unidos, and he founded the colony of Rhode Island y fundador de la colonia de Rhode Island in 1641. en 1641. And you can read the quote. Él dice, el gobierno en esta isla es un gobierno popular, es decir, está en el poder del cuerpo de hombres ordenadamente reunidos. So, el poder del cuerpo de hombres ordenadamente reunidos. Right. You see, is in the people. Siguiente. Ujú. So, es muy importante. En Nueva Inglaterra, instead of separation of church and state, it was the pastors and their churches that created the state. Entonces vemos que en Nueva Inglaterra, en lugar de una separación entre la iglesia y el Estado, fueron los pastores y sus iglesias los que crearon el Estado. How could you tell the pastors and their churches not to get involved in politics ¿Cómo le puedes decir a pastores y a sus iglesias no ser parte de la política? when the pastors and their churches created the government? Cuando los pastores y sus iglesias crearon el gobierno. How could you tell a pastor don't get involved in politics ¿Cómo le puedes decir a un pastor que no se involucre en política when it is the pastor's sermon that is the Constitution? cuando es el sermón de un pastor lo que fue la Constitución? How could you tell church members do not get involved in politics ¿Cómo le dices a los miembros de la iglesia de que no se involucren en política when all there was in Hartford were the church members? cuando todo lo que había en Hartford y lo que pasó allí eran los miembros de la iglesia? And all there were in Rhode Island were the church members. Y todo el trabajo que hubo en Rhode Island era los miembros de la iglesia. So the pastors and the churches created the state. Entonces los pastores y sus iglesias crearon al Estado, They created the government. crearon el gobierno. They were involved. Ellos estaban involucrados. Does this make sense? ¿Esto tiene sentido? Siguiente. So in Nueva Inglaterra, they did an experiment. Entonces en Nueva Inglaterra ellos hicieron un experimento. The experiment was Y el experimento pastors- fue, Ujú. the pastors realized that the kingdom of God could not be forced from the top down. Es que los pastores se dieron cuenta que el reino de Dios nunca puede ser forzado de arriba hacia abajo. Siguiente. They came from Europe where kings were burning people at the stake and Ellos killing ven- them for not believing the way they did. Ellos venían de naciones donde los reyes quemaban a las personas en las plazas por no creer lo que ellos creían. Siguiente. And they saw where Jesus never forced anyone to follow him. Y los pastores veían que Jesús nunca forzó a alguien para que creyeran en él. Siguiente. So if Jesus didn't force anyone to follow him, we can't. Entonces, si Jesús no forzó a nadie para que creyeran en él, nosotros no podemos hacerlo. Siguiente. So the experiment was Entonces el experimento fue, if the kingdom of God cannot be forced from the top down, entonces el experimento fue que si el reino de Dios no puede ser forzado de arriba a abajo, how will it ever happen? ¿cómo pudo haber esto pasado? They thought that, siguiente, if the majority of the people had godly values,
Si las personas, si la mayoría de las personas logran tener como valores piadosos Siguiente. And they elected representatives with their values. y eligen representantes que compartan sus valores, Siguiente. Then laws would be passed reflecting those values. entonces leyes que reflejen esos valores serán transmitidos o pasados. Siguiente. And the values of the kingdom could come from the bottom up, not forced from the top down. Entonces los valores del reino van a ser transmitidos o pasados de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. So God is interested in your free will. Entonces Dios está interesado en tu libre albedrío. He doesn't want to force people to follow him. Él no quiere forzar a que la gente crea en Él. He wants us to voluntarily choose to follow him. Él quiere que nosotros voluntariamente escojamos creer en Él. And so, as a government, Entonces, como gobierno, he does not want to force the kingdom of God from the top down. Él no quiere forzar al reino de Dios de arriba hacia abajo. But if the majority of the people are Christian Pero si la mayoría de personas son cristianas and they elect representatives with godly values, y eligen representantes con valores de Dios, then the values of the kingdom could come voluntarily from the bottom up, not entonces, forcibly from the top down. entonces los valores vendrán como voluntariamente, los valores del reino vendrán a establecerse de abajo hacia arriba. God is interested in our free will. Dios está interesado en nuestro libre albedrío. If a husband twists his wife's arm Si un esposo tuerce el brazo de su esposa and says, "Tell me you love me," y le dice, dime que me amas, no matter what she says, she does not love him. no importa lo que salga de su boca, ya realmente no lo ama. But if he woos her and courts her Pero si él la trata bien, la corteja and he provides for her and y él, defends her y él provee para ella, and rescues her la defiende, la rescata and he gives her flowers and chocolate, y les da flores y chocolates, and if she voluntarily says, "I love you," y si ella dice voluntariamente te amo, then it means something. entonces eso realmente sí significa algo. And that is what God is interested in. Y eso es en lo que Dios está interesado. He is not interested in obey or I chop your head off. Él no está interesado en obediencia y cortar la cabeza. He's interested in us voluntarily giving our love to him. Él está interesado en que nosotros voluntariamente demos nuestro amor. And so the founders in America wanted to set up a voluntary form of government. Entonces, los gobernantes en Estados Unidos, en sus inicios, ellos estaban interesados en esta forma de gobierno. Siguiente. So this is the change in the flow of power. Entonces, este es el cambio que vemos en el fluir del poder. Does power flow from the creator to the king to the people? Realmente el poder fluye del Or creador al rey, al pueblo, o power flow from the creator directly to the people? El poder fluye del creador directamente a su pueblo. And the people choose their leaders from among themselves. Y el pueblo elige a sus líderes políticos de entre ellos. So the creator gives the rights and the power to each individual person. Entonces el creador le da la ley y los derechos directamente a su pueblo. And all the people are equal. Y todas las personas son iguales. And we choose from among equals.
Y nosotros elegimos entre los iguales who will do different responsibilities, a quién se le va a entregar ciertas responsabilidades, who will fix the potholes in the road, quién va a arreglar como los andenes, lo que hay en las calles, who will fix the bridge, quién va a arreglar los puentes, who will defend against the Indian attacks. quién nos va a defender en contra de los ataques indígenas. So the idea in New England Entonces la idea en Nueva Inglaterra was the creator gives the rights to each individual person. era que Dios da los derechos a cada persona individual. There's no king in between you and God. No hay un rey entre tú y Dios. It's like each person is a king, Es como si cada persona fuera un rey. and the Bible says, I have made you kings and priests. Y la Biblia dice, los he hecho reyes y sacerdotes. And so each person submits themselves individually to the King of Kings. Entonces cada persona se somete voluntariamente al Rey de Reyes. And then we choose from amongst our equals who will be responsible for different things in the government. Entonces, y nosotros mismos elegimos de entre nosotros, de entre los pares, quién va a tomar la responsabilidad de las cosas en el gobierno.